sociales y particularmente desde nuestro grupo de trabajo de sistema de ministerios públicos y sistemas acusatorios, es donde, como la mayoría de ustedes ya sabe, desde hace unos años comenzamos a realizar en forma anual, en forma periódica, un ranking de eficacia político-criminal de los ministerios públicos fiscales de Argentina, en el cual básicamente mostramos año a año cuál ha sido la tasa básica de eficacia político-criminal de cada uno de los ministerios públicos fiscales o ministerios públicos de nuestro país. Vamos a hacer en el día de hoy la presentación del cuarto ranking de eficacia político-criminal correspondiente a los datos del año 2023, con el rezago que siempre dejamos a los datos para que cada una de las organizaciones pueda sistematizarlos de la mejor forma posible. Y luego de eso vamos a hacer un conversatorio sobre uno de los temas específicos que han surgido a partir de la realización de este ranking, que es la cuestión de la determinación del universo de casos y el control sobre los casos ingresados. Y para ello hemos invitado a dos representantes de dos ministerios públicos de nuestro país para que cuenten experiencias concretas de avances y desafíos en ese tema específico, que ellas son Edita del Palacio, que es directora de Política Criminal del Ministerio Público Fiscal del Chaco, y Marina Pieretti, secretaria de Gestión Estratégica y Víctimas de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Pero antes de pasar a la exposición del ranking en sí mismo y a las intervenciones de Edita y Marina, la propuesta es un poco hacer algo que hace mucho tiempo venimos haciendo en forma individual con muchos y muchas de ustedes que están aquí conectados, y que es compartir cuál es el objetivo, cuál es el espíritu y cuáles son las bases que explican este ranking que desarrolla INESIP, desde dónde lo hacemos, con qué objetivo lo hacemos, por qué la tasa básica, bueno, distintas preguntas que han ido surgiendo y distintos diálogos que hemos venido teniendo, vamos a intentar sintetizarlos de la mejor forma posible en el día de hoy para abrir luego a un diálogo, a algún intercambio con quienes están aquí, muchos y muchas que ocupan lugares muy importantes en los ministerios públicos y que son realmente a nuestros principales destinatarios, quienes están en oficinas de política criminal, oficinas de estadísticas, que en última instancia son los principales destinatarios de esta investigación, de este proyecto de investigación. Y es por eso que este año, en la publicación del ranking, a la cual van a tener acceso al finalizar la actividad de hoy y que mañana se hará público por nuestras redes, incorporamos, además de los datos y del ranking en sí mismo, una guía para una interpretación constructiva de este ranking, para no quedarnos solamente en los datos duros, sino también buscar algunas conclusiones orientadas a la toma de decisiones, que es el espíritu que orienta esta microinvestigación del INESIP y cada una de las acciones que realizamos desde el instituto, siempre orientados no a una crítica academicista o a una crítica externa por la crítica en sí misma, sino críticas o análisis que sirvan de diagnóstico y en última instancia de insumo para la toma de decisiones por las personas de carne y hueso que tienen que tomar esas decisiones tan complejas al interior de los ministerios públicos. Y vamos a estructurar esta presentación de la forma más breve y dinámica posible en tres preguntas que nos podemos hacer vinculadas a la evaluación de la eficacia político-criminal de los ministerios públicos fiscales de Argentina. La primera pregunta, a modo de punto de partida, es, tras más de 30 años de reformas a la justicia penal en Latinoamérica y en Argentina en particular, que podemos sintetizar en la idea de implementación del sistema acusatorio, pero que sabemos que es mucho más que ese mero título, ¿cómo es el desempeño de estas agencias, estas instituciones que han recibido nuevas facultades, nuevas responsabilidades? En muchos casos han recibido también muchos recursos de distinto tipo, presupuestarios, recursos humanos, recursos edilicios. ¿Cómo es el desempeño tras esa gran transformación institucional que se ha dado en prácticamente toda Latinoamérica y en prácticamente todas las provincias de Argentina y también a nivel federal? En segundo lugar,
¿Cuál es el estado actual de esta cuestión de la evaluación de la eficacia político-criminal de los ministerios públicos? ¿Y cómo instalar en los ministerios públicos fiscales una preocupación genuina por su desempeño político-criminal? Y en último lugar, una visión más de futuro, cómo seguimos, hacia dónde apuntamos en esta idea de profesionalizar y democratizar la planificación de la persecución penal y en última instancia contribuir con su eficacia. Y para eso vamos a arrancar con este punto de partida que proponíamos, que es intentar evaluar cómo es el desempeño de los ministerios públicos fiscales en Argentina, y para eso necesitamos dos insumos básicos, esenciales para cualquier evaluación de desempeño de alguna institución, de alguna organización pública en este caso, que son, por un lado, los datos, ¿sí? La producción de datos, de información útil para esa evaluación, y en segundo lugar, la existencia de objetivos medibles. Digamos, cuando hablamos de eficacia centralmente, que es una de las dimensiones de que hacen al desempeño organizacional, no estamos hablando de otra cosa que de la capacidad de cumplir con los objetivos que una organización se ha propuesto. Y en ese primer punto es donde aparecen los problemas para medir el desempeño de los ministerios públicos fiscales. En primer lugar, porque en la mayoría de ellos se presenta un problema transversal de falta de información. Falta de información en distintos niveles según la realidad de cada uno de los 25 ministerios públicos fiscales de Argentina. En algunos casos hay problemas en términos de cómo se registran los datos o cómo se sistematizan. En algunos casos los datos se registran, pero los problemas están a la hora de producir estadísticas, ya sea por cuestiones tecnológicas del sistema o por cuestiones de capacidad técnica de sus integrantes. Luego, no quedarnos solamente con la producción de estadísticas, sino pensar en términos de la producción de información y luego que esa información sea útil para monitorear y evaluar el desempeño y en última instancia que ese monitoreo y evaluación de desempeño sea útil para la toma de decisiones. Son distintos niveles de problemas y ustedes podrán identificar cuáles de estos resultan aplicables a los ministerios públicos que integran o a los ministerios públicos de su lugar de origen. Y esto lo veíamos en un relevamiento que hicimos en el año 2022, pensando en términos de publicidad, que es que de los 25 ministerios públicos del país, 15 no habían publicado en sus propias páginas web ningún tipo de datos sobre sus casos penales del año 2022, situación que del relevamiento que hicimos en estos últimos meses se mantiene prácticamente igual. Y de aquellos que sí publicaban, de aquellos 10 que sí publicaban, 8 de ellos presentaban datos incompletos para una evaluación tan básica como lo que es la relación ingresos y salidas. Es decir, no había datos, en general no había datos sobre las salidas que permitan hacer un análisis básico. En última instancia, solo 2 de los 25 ministerios públicos fiscales permitían medir esta tasa tan básica que estamos intentando medir sobre la eficacia básica de ingresos-salidas. Acá un cuadro más gráfico que muestra, digamos, qué datos se presentaban. Esto, insisto, es al año 2022 y tomando como fuente únicamente lo que son los sitios web de cada uno de estos ministerios públicos fiscales. Algunos pocos de ellos sí incluían algún dato más en los informes anuales de los poderes judiciales, que no estaban volcados en la propia página de los ministerios públicos fiscales, pero a grandes rasgos este era el panorama desde el cual partimos y que en buena medida se mantiene al día de hoy. Y muchos de esos ministerios públicos fiscales, desde el momento en el cual INESIP empezó a hacer este ejercicio de pedir anualmente una serie de datos básicos, no solo no los publicaban, sino que tampoco los respondían al momento de ser requeridos con pedidos de acceso a la información pública. En algunos casos por una cuestión de falta de transparencia, tanto activa como pasiva, y en muchos casos, según nos han ido diciendo en distintas entrevistas que hemos realizado o en diálogos más informales, que la producción de información se realiza únicamente en algunos datos a partir de los pedidos que realiza el INESIP o alguna otra organización como el Ministerio de Justicia de Nación, pero que no hay un ejercicio periódico permanente interno de la institución de producir información sobre su desempeño. Y el segundo problema vinculado a esto es la falta de objetivos claros y evaluables. En la mayoría de los casos, agrego, la falta de objetivos en términos generales, la ausencia de una planificación que determine objetivos más o menos concretos. Prácticamente ningún ministerio público de Argentina
cuenta con una definición, aunque sea básica, de sus objetivos prioritarios. Esto también lo hemos relevado hace algunos años. Muy pocos ministerios públicos cuentan con este tipo de planificación. Hay excepciones, esto es por ejemplo lo que se empezó a trabajar en el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, que específicamente en los últimos años ha establecido un plan de persecución penal por objetivos priorizados, que de vuelta todavía no tiene objetivos evaluables o medibles, pero al menos sí tiene una primera definición genérica de cuáles son las prioridades que se establece como Ministerio Público. En el resto esto es simplemente inexistente. Entonces, si volvemos al punto de partida que planteábamos, que es cómo evaluar la eficacia de los ministerios públicos fiscales, en Argentina la mayoría de ellos no cumple con ninguno de estos dos requisitos básicos para una evaluación. Estamos sin datos y sin objetivos y pareciera ser que estamos ante una evaluación imposible, lo cual genera serios problemas si tenemos en cuenta cuáles son los objetivos que cumple la evaluación de una organización o una política pública en términos generales, que son funciones por un lado internas, es decir, identificar y corregir problemas de índole institucional para mejorar el desempeño de la organización, y además poder asignar responsabilidades. Si no sabemos cómo funciona una organización, no podemos determinar quién es al interior de esa organización el responsable de cada uno de los problemas que puedan estar existiendo, porque simplemente no los estamos mirando. Y obviamente otra función, muchas veces poco tenido en cuenta, pero cada vez más relevante, dado los cambios que ahora vamos a especificar, que es la función externa, es decir, permitir el control ciudadano sobre el ejercicio de una política tan particularmente sensible como es la política de persecución penal, y promover también un ejercicio de rendición de cuentas que acerque a esta política a los intereses de la ciudadanía. Entonces, ante ese diagnóstico generalizado que hemos identificado hace ya unos pocos años, 4 años, pero que sigue en términos generales muy vigente, la pregunta que surgió es cómo instalar en los ministerios públicos fiscales una genuina preocupación por su desempeño, en organizaciones con las cuales obviamente como instituto siempre hemos tenido un diálogo muy aceitado y siempre de buena fe en términos de intentar promover sus mejores prácticas. Que en otras palabras la pregunta es cómo promover que los ministerios públicos tengan una orientación político-criminal. Y para esto tenemos que dar un pasito para atrás y preguntarnos qué entendemos por eficacia político-criminal. Y si entendemos por eficacia político-criminal, como decíamos antes, la capacidad de cumplir los objetivos que se plantean, lo que podemos preguntarnos es cuáles son los objetivos básicos de cualquier ministerio público, más allá de los objetivos concretos que se plantee cada uno de ellos a la hora de ir avanzando una idea de planificación. Y para esto tenemos que hacer un muy rápido y simplista, vale decir, análisis sobre cómo fue el desarrollo institucional de los ministerios públicos en los últimos 30 años, desde que comienza la implementación de los sistemas acusatorios. Y tenemos que también tener en cuenta que el punto de partida, desde el cual justamente parten las reformas a los sistemas de justicia penal que comienzan en la década de los 90, pero recuperando, digamos, ideas que venían ya desde la propia fundación de las distintas naciones de Latinoamérica, es la matriz histórica que define los sistemas de justicia penal latinoamericanos, que es la impunidad estructural, sobre todo de ciertos fenómenos criminales con ciertas características vinculados, por ejemplo, a el ejercicio del poder. En este contexto histórico se producen dos grandes transformaciones en los últimos 30 años. Por un lado, la implementación de sistemas acusatorios que, como su nombre indican, implican darle a un actor antes inexistente o totalmente secundario, como eran los ministerios públicos, las fiscalías, una nueva responsabilidad que es la de dirigir la investigación y ejercer la acción penal, pero que también se le empieza a dar otro tipo de funciones mucho más densas y profundas en términos institucionales, que son las de diseñar e implementar políticas de persecución penal. Ese es un cambio interno en materia de sistemas de justicia. Y en segundo lugar, un cambio externo que se da en la realidad social, que es la expansión de la criminalidad organizada en términos de sus niveles de violencia, las características de los mercados criminales o de los fenómenos criminales,
que es un problema social cada vez más relevante en toda Latinoamérica y con una centralidad cada vez mayor en términos institucionales y democráticos. Entonces, los ministerios públicos son organismos con una creciente responsabilidad de resolver también un problema con creciente relevancia social como la criminalidad. Y ahí podemos analizar, y esto, bueno, hay textos de Alberto Binder, que está presente, que han analizado y categorizado distintas etapas de desarrollo de los ministerios públicos fiscales en el marco de las reformas a los sistemas de justicia penal, que van desde una primera etapa de la aprobación de los sistemas acusatorios, en donde no cambia mucho más que esto que decíamos, que es que las funciones que antes cumplían los juzgados de instrucción en materia de dirección de la investigación pasen a los ministerios públicos fiscales, pero sin grandes cambios en las prácticas con las cuales se lleva adelante la investigación y la acción penal. Luego aparece una primera etapa de cambios ahora sí organizacionales, que es romper con esos viejos modelos de fiscalías celdas, organizadas en forma refleja a la organización de los poderes judiciales, y comienza una etapa de profesionalización y modernización, sobre todo de la fisonomía institucional y de los modelos de gestión, grandes cambios en términos organizacionales. Y allí aparece una primera evaluación inicial por la evaluación de los ministerios públicos, pero pensada centralmente desde la lógica de los modelos de gestión, desde el control de gestión y de teorías de la administración, vinculado centralmente a ese primer problema que se encontraba en los ministerios públicos en su práctica, que era la dificultad en resolver casos, en darle algún tipo de salida a las carpetas que ingresaban, y una cuestión básica respecto a los tiempos con los cuales lo hacían. Es decir, que la primera evaluación que se realiza, y de esto es un buen ejemplo aquella pionera publicación como era Cifrar y Descifrar, un texto de comienzos de este siglo, publicado desde el CEJA, que se preocupaba por el problema del momento de los ministerios públicos, que era cómo descongestionar el sistema, cómo evitar los cuellos de botella con cualquier salida. ¿Sí? Desde una condena hasta un archivo, todo valía más o menos lo mismo, en tanto y en cuanto los casos se cerraran, sin importar su calidad o su impacto, y sin importar de qué hablábamos cuando hablábamos de un caso. Lo que se veía era una carpeta requiere ser cerrada. Ahora bien, a medida que vamos avanzando en términos de desarrollo institucional de los ministerios públicos, se empieza a ver que esa mirada del caso a caso generaba un problema, que era la incapacidad de impactar en esas regularidades sociales que son las que explican los fenómenos criminales. Y aparece entonces lo que podemos denominar esta etapa político-criminal de los ministerios públicos fiscales, en donde se identifica una necesidad justamente de mirar ya no el caso a caso, sino intentar impactar sobre esas regularidades, intentar impactar sobre los fenómenos criminales. Ahí aparecen ideas que para muchos de ustedes ya están consolidadas, pero tal vez para otros no, que es, por ejemplo, la idea de que la política criminal es una política pública y que la política de persecución penal integra esa política pública que denominamos político-criminal. Y empieza a aparecer la idea de planificar esta política de persecución penal, tanto a nivel regional, aquí vemos un estado mexicano como Tamaulipas, Chile, Guatemala. También aquí en Argentina empiezan a aparecer los primeros manuales, planes, con ideas todavía incipientes de planificación. E incluso las leyes empiezan a reconocer este rol político-criminal de los ministerios públicos y la necesidad de planificar la política de persecución penal que ya se establece como tal, como una política. Entonces, volviendo a la pregunta, luego de este breve repaso histórico, ¿qué entendemos por eficacia político-criminal y cuáles son los objetivos básicos de un ministerio público? Aun cuando no estén determinados en un plan, porque como decíamos, siguen sin estar determinados, podemos plantear como línea de base que cualquier política de persecución penal debe orientarse, por un lado, a garantizar la tutela judicial efectiva para evitar eso que podríamos denominar autotutela o justicia por mano propia, y por otro lado, deben proponerse impactar sobre esos fenómenos criminales en coordinación con otras áreas de la política criminal, ya sea para controlarlos, transformarlos, reducirlos o extinguirlos, y en última instancia colaborar con reducir los niveles de violencia social. Podríamos y deberíamos tender a, o mejor dicho, los ministerios públicos deberían tender a construir indicadores que permitan medir ese
impacto en última instancia, es decir, ese cambio en las regularidades sociales, pero sin embargo sabemos que eso no es sencillo, que la información disponible hoy por hoy en materia de criminalidad es muy baja, y que además la medición de impacto tiene la necesidad de hacerse por fenómeno criminal, dado que cada fenómeno criminal tiene sus distintas causas y la capacidad de impactar del Ministerio Público debe ser estudiada fenómeno por fenómeno. Entonces es por eso que desde INESIP nos propusimos comenzar por un paso anterior, que es colaborando con instalar estas ideas, que es una medición básica de productos, una medición básica de qué eficacia básica están consiguiendo en la consecución de ciertos productos los ministerios públicos. Bajo una idea muy sencilla, diríamos casi rústica y preliminar, que es que detrás de cada caso penal que ingresa a una fiscalía hay un conflicto que debe recibir una respuesta de calidad y que por lo tanto un objetivo básico que debiera plantearse cualquier ministerio público es darle una respuesta de calidad a cada caso penal. Y es ahí que aparece esta famosa e incipiente tasa básica de eficacia político-criminal, que es la que da lugar a nuestro ranking y que vamos a problematizar inmediatamente a continuación, pero que entendemos que sirve para dar un paso más en el avance en este desafío de construir sistemas de indicadores, que lo que mide es algo muy sencillo. ¿Cuántos casos penales que ingresan a los ministerios públicos fiscales reciben algún tipo de salida con incidencia político-criminal, aunque sea mínima, contando como tal a cualquier salida que implique alguna forma de responsabilización, alguna consecuencia de tipo formal o informal para la persona imputada, tomando como esas salidas a las condenas, las suspensiones de los procesos a prueba y los acuerdos reparatorios, es decir, aquellas que implican que la persona imputada haga algo a raíz de su participación en el conflicto, aun cuando no haya una responsabilización formal en términos penales. Y obviamente dejando afuera otro tipo de salidas que en algunos casos pueden tener algún tipo de calidad político-criminal, por ejemplo una absolución, en ciertos casos la realización del juicio en sí mismo tiene algún efecto político-criminal, pero aquí estamos midiendo este tipo de salidas que generan algún tipo de consecuencia o de acción por parte de la persona imputada. Y ahora sí, digamos, los resultados que nos da este año, este ranking que venimos haciendo año a año, es el que vemos a continuación, que luego vamos a detallar un poco, y que pone este año en el primer lugar a Chaco con un 16% de eficacia político-criminal, a Jujuy en un segundo lugar con un 14%, a Neuquén con un 13% y así como estamos viendo, y que todavía nos muestra algunos ministerios públicos que no responden ningún tipo de información. Se destaca particularmente el caso de Tucumán, que ya lleva 4 años sin enviar información de ningún tipo, pese a ser un sistema acusatorio adversarial en términos organizacionales y normativos de avanzada. Sigue esta política, entendemos ya decidida, de opacidad por parte del Ministerio Público de Tucumán, y otros dos como Tierra del Fuego, una provincia que tiene todavía sistema mixto, perdón, Tierra del Fuego ya al final sí envió información, Córdoba que tiene sistema mixto y algunas con información insuficiente como Formosa, Misiones y San Juan. Como vemos estos datos, solo entre 1 y 17% de los casos penales, según el Ministerio Público, reciben alguna respuesta de calidad. Y esto significa que en todos los ministerios públicos del país, la mayoría de los casos que ingresan se descartan sin una respuesta eficaz, sin condena, ni suspensión de juicio a prueba, ni acuerdo reparatorio. Por lo tanto, la primera conclusión y más importante de este ranking, que es una conclusión mucho más importante que el porcentaje o que el orden de mérito, que tiene muchas aclaraciones metodológicas que realizar y que se realizan en el informe, las conclusiones más relevantes para nosotros son las siguientes. La primera es que todo Ministerio Público Fiscal soluciona unos pocos casos y descarta la mayoría de los casos, y que por lo tanto todo Ministerio Público Fiscal selecciona casos, y de hecho selecciona una minoría de los casos, y que sin planificación esa inevitable selección de casos tiene resultados ineficaces. Si no hay una decisión estratégica, una decisión planificada respecto a qué casos se están seleccionando, lo que tenemos es una selección de hecho que responde probablemente a los criterios
tradicionales a los que ha respondido esa selección, a criterios más bien burocráticos o a criterios más bien de qué es lo que trae la policía o qué es a lo que le da empuje la policía, pero no a criterios de estrategias o objetivos político-criminales planificados por el Ministerio Público, que entonces no está cumpliendo con su función de convertirse en el planificador, en el diseñador de esa política de persecución penal. Y por lo tanto la planificación y la eficacia político-criminal requieren datos. Esto es la conclusión básica y esencial y más importante de este ranking. Y ahí empiezan a aparecer, y para ir cerrando y dando pie a las intervenciones de Edita y Marina, lo que pone esta tasa sobre la mesa son dos preguntas muy básicas para medir justamente el desempeño, o al menos una tasa básica de eficacia, que es qué entendemos por caso penal y qué entendemos por respuesta de calidad, porque venimos de una tradición que no se ha hecho estas preguntas. La evaluación básica entonces requiere darle respuesta a estas dos cuestiones. Tradicionalmente, uno de los problemas que tienen los ministerios públicos es que cuentan como caso penal todo lo que ingresa al Ministerio Público. Esto es, casos penales con autor individualizado, pero también casos penales sin autor individualizado, casos que ni siquiera son penales, y por lo tanto, por un lado, existe un sobreregistro de casos ingresados que impiden la evaluación, pero también existe una sobrepromesa a las personas que llegan a instancia judicial, porque cada vez que el Ministerio Público acepta un caso y lo designa como caso, le está diciendo tácitamente al ciudadano que está detrás de ese caso que se le va a dar atención a su conflicto. Y si eso efectivamente no termina sucediendo, se contribuye con la deslegitimación social de la organización. Podríamos pensar, por ejemplo, en una definición mucho más precisa del universo de casos. No quiero adelantarme, esto lo van a desarrollar un poco Marina y Edita, pero deberíamos empezar a discutir con mucha mayor precisión qué vamos a definir como universo de casos o qué va a definir el Ministerio Público como universo de casos respecto de los cuales se va a autoasignar o a proponer el objetivo de dar una respuesta de calidad. Y la segunda gran pregunta que intenta poner sobre la mesa la tasa básica de eficacia político-criminal es ¿qué vamos a denominar respuesta de calidad? Hoy por hoy, la mayoría de los indicadores básicos o tradicionales cuenta como salida a cualquier forma de salida, desde una condena, como decíamos antes, hasta un archivo o una desestimación o un sobreseimiento. En términos de calidad político-criminal podríamos empezar a pensar, como decíamos antes, afinar respecto a aquellas que tengan efectos político-criminales, más allá de que esta tasa básica desde ya no nos va a hablar de la adecuación de la salida a el caso concreto, que será un segundo nivel de análisis, y mucho menos nos va a dar especificaciones sobre el impacto que esa salida produce sobre el fenómeno criminal, que va a ser ya un tercer nivel de análisis, vinculado a análisis de impacto, que es obviamente el objetivo deseable en términos de evaluación de desempeño. Entonces, para ir cerrando y para dejar un camino propositivo de cuáles son los pasos para seguir profundizando la profesionalización y la democratización de la planificación de la persecución penal, queremos plantear que esta tasa básica de eficacia político-criminal es apenas un primer paso. Que no cumplirlo o no poder cumplirlo en aquellos ministerios públicos que no lo hacen, es un problema gravísimo, pero que cumplirlo nos dice todavía poco y nada, y que a medida que vayamos afinando el universo de casos y vayamos restringiendo los casos ingresados y ese denominador de la tasa se vaya achicando, mantenernos en porcentajes como los que estamos viendo, de entre un 1 y un 16-17%, debería preocuparnos aún más, porque ya no estaríamos en términos de el error estadístico del sobreregistro de casos, sino que estaríamos ante un diagnóstico certero de que la capacidad de los ministerios públicos de dar respuesta a casos penales ya bien definidos como tales es realmente y preocupantemente baja, y que puede dar cuenta de distintos problemas, entre ellos problemas de investigación en casos hacia donde se quiera, por ejemplo, llevar una condena, o problemas de utilización de las distintas salidas y respuestas diversas que ofrecen los nuevos sistemas acusatorios, salidas composicionales, etcétera, cuya baja utilización puede explicar buena parte de este fenómeno. Entonces, los ministerios públicos deben construir sistemas de indicadores realizables, practicables, sostenibles y útiles para la toma de decisiones político-criminales,
Aquí, por ejemplo, dejamos un ejemplo de un sistema que estamos desarrollando desde el INESIP, que estamos poniendo a prueba piloto en el Ministerio Público de Panamá, que es un sistema de alrededor de 18 indicadores que ya intenta ir mucho más allá de la tasa básica de eficacia, que propone una tasa avanzada de eficacia político-criminal sobre un universo predefinido de casos priorizados y midiendo cuáles son las salidas obtenidas en ese tipo de casos y otro tipo de tasas vinculadas tanto a eficacia como a eficiencia y a tiempos en términos de obtención de respuestas. En última instancia, hay un círculo vicioso que se retroalimenta entre la falta de planificación y los resultados ineficaces, que la tasa básica de eficacia es apenas un primer insumo para empezar a desandar un camino de mejora institucional que ya no es, entendemos, una opción, sino que es una obligación y una necesidad cada vez más importante en sociedades como las latinoamericanas y en particular las argentinas, en donde la criminalidad y la necesidad de tutela judicial efectiva son, digamos, urgen y son necesidades ciudadanas básicas que deben ser satisfechas, entre otros actores, por los ministerios públicos. Hablé un poco más de lo que quería, pido disculpas a Edita y Marina por eso, pero quería hacerlo lo más claro posible. Y ahora sí vamos a darle el lugar a nuestras expositoras. En primer término a Edita del Palacio, del Ministerio, de la Oficina de Política Criminal del Ministerio Público Fiscal del Chaco. Luego hablar Marina y luego sí vamos a abrir a preguntas, comentarios, intervenciones. Edita. Hola, buenas tardes. En primer lugar, bueno, quería agradecer al INESIP y principalmente a vos, Julián, por esta oportunidad. Y también quería agradecer la presencia del Procurador General del Chaco, que nos está escuchando, y del apoyo que nos dio en todo este proceso de cambio. Eh, y bueno, nosotros podemos, después de escucharte, reafirmar esto de que realmente este impacto en la información que se da del 2023 es solamente de procesar la información que tenemos y no de mejorarla para tener un mejor rendimiento, porque claramente, como vos lo manifestás, de hacer un mejor relevamiento, tal vez tengamos una tasa de eficacia mejor, mucho mejor. Y esto se debe a la recopilación de datos estadísticos en los que a partir de estos rankings de eficacia del INESIP nos interpela a ver cómo informamos y cómo podemos mejorar la información. Lo que para la información del año 2023, el Ministerio Público Fiscal del Chaco implementó un cambio metodológico en cómo contabilizar las causas penales. O sea, diferenciamos las causas efectivamente ingresadas en los equipos fiscales para su investigación de los casos que ingresan a la Mesa Única de Ingreso e Intervención Temprana, en donde se reportan casos que no son penales, que son de familia o contravencionales, y también algunas denuncias de extravío de documentación que no se incorporan al sistema penal, sino que quedan en la Mesa Única de Ingreso e Intervención Temprana. O sea que en esa mesa queda un alto porcentaje de las causas que ingresan y aún no podemos depurar o trazar los datos con precisión para poder dar una mejor respuesta relacionada a su atipicidad que con datos, con ítems estadísticos incorporados recientemente para las futuras, eh, para el año 2026 realmente vamos a dar mayor precisión en la información de datos. Bueno, hoy tomamos como dato de causas penales ingresadas aquellas que efectivamente son asignadas a los equipos fiscales por luego de pasar por el análisis jurídico de que efectivamente son delitos. De esas causas también tenemos un porcentaje que inmediatamente ingresadas son, tienen archivos tempranos, lo que demuestra que muchas de estas causas tampoco tendrían que haber ingresado al sistema, pero ante la posibilidad o un leve indicio de que se trate de una causa penal
en donde requiera una mayor investigación pasan a los equipos fiscales. Este ajuste relacionado a las causas penales ingresadas a los equipos fiscales dio este impacto de diferencia entre lo informado en el año 2022 y lo informado en el año 2023. Esto no significa que hubo una reducción en el número reportado, porque en cantidad de causas asignadas a los equipos fiscales aumentaron en relación al año 2023. En el año 2023 había 21.236 causas y en el año 2023 25.150 causas. Bueno, esta decisión de modificar el criterio de información fue consensuada con la Procuración General y la Procuración General Adjunta y acompañada con el área de estadística del Poder Judicial, porque tal como lo manifestabas, nosotros no, no procesamos todos los datos desde el ingreso hasta la finalización de la causa, sino que alguna parte de estos datos son procesadas por el Poder Judicial, pero para realizar la información trabajamos conjuntamente desde el área de política criminal del Ministerio Público Fiscal con el área de estadísticas del Poder Judicial, y así podemos ver también que aumentaron la cantidad de sentencias condenatorias y los acuerdos reparatorios, que esto implicó un mayor porcentaje a las respuestas dadas a los casos ingresados. Bueno, claramente continuamos, o sea, como les decía anteriormente, estos datos de las mejoras que realizamos en el año 2025 y 2026 a partir de la observación de otros ministerios públicos, de cómo se está trabajando en otros ministerios públicos, como por ejemplo Santa Fe, que tiene una registración diferenciada de las causas que son penales de las no penales, paso que estamos en camino de hacer nosotros también. Pero hoy lo que podemos hacer, bueno, y también modificamos ítems estadísticos para determinar cuántas causas que se archivan, que no son delitos, con mayor precisión, y también a las causas que se da respuesta como mediación, que la información que teníamos era escasa porque la reporta la oficina de mediación, y ahí nos quedamos con un montón de datos que no podíamos procesar para medir también la eficacia, y los acuerdos reparatorios que se hacen en los equipos fiscales que no estaban bien registrados. Claramente esto de la medición de la eficacia, de los reportes, yo creo que tienen un impacto favorable en los ministerios públicos fiscales, de cómo nos vemos nosotros, más allá de cómo nos ven. Y ese punto se dé, bueno, por ejemplo, hoy a partir de esta charla me proponían que hagamos el ranking de eficacia de cada una de las fiscalías. O sea, decían, bueno, ahora midamos, ¿no?, cada uno qué respuesta estamos dando, y bueno, eso me parece que nos lleva a charlar de esto, del camino hacia el que tenemos que transitar, que es el de mejorar esta información, mejorar la calidad de nuestra estadística para dar una mejor respuesta, y tal vez para ver que estamos dando una buena respuesta y que no las estamos midiendo bien también. Así que nuestro desafío está en realizar una documentación, una mejor documentación de los datos, y una gestión más eficiente y transparente de esos datos. Bueno, un poco esto es lo que hoy nos invitaron al Chaco a contar por qué teníamos hoy una respuesta mejor a la que tuvimos en el año 2022, y esto se debe un poco eh, a partimos de todas estas preguntas que estabas diciendo al inicio: qué es lo que investigamos, qué ingresa, a qué le damos respuesta, qué respuesta le damos, y
a cuestionarnos cómo estamos mirando, cómo el valor que les damos a las estadísticas. Un poco eso también surgió a partir de comparar mensualmente todos los datos estadísticos y a partir de esa comparación de cada uno ir realizando los ajustes necesarios para mejorar eh, la respuesta que les damos a los justiciables. Bueno, yo era un poco contar esta experiencia de cómo fuimos reportando los datos y la preocupación nuestra en mejorar la información que damos, que claramente no se refleja en el 2023, porque todos los cambios que estamos haciendo recién van a tener incidencias en el 2026. Este es solo un proceso, creo que tenemos mejores respuestas de calidad que todavía no las podemos informar. Así que no sé, alguna pregunta, algo, estamos. Bueno, muchísimas gracias, Edita. Vamos a pasar a la última intervención, a la de Marina, y luego así vamos a abrir a preguntas y comentarios, pero muchas gracias, Edita, por tu presentación súper clara. Y bueno, justamente continuando con lo que decíamos respecto a que el objetivo del ranking no es quedarnos con el número, con el orden de posiciones, estamos todavía con ese rezago de medir 2023. Santa Fe no aparece entre los primeros lugares, nos iremos enterando en los próximos años si lo que están haciendo impactó o no en la tasa en forma definitiva, pero sí hay una buena práctica que nosotros resaltamos el año pasado en nuestro informe, vinculada con este rediseño que han hecho en el Ministerio Público de la acusación de Santa Fe, sobre todo respecto a cómo se están contando los ingresos y algunos otros cambios, que nos parecía interesante compartir porque, entre otras cosas, como bien decía Edita y según nos habían comentado, esto le sirvió al Ministerio Público Fiscal de Chaco para repensar la forma en la cual estaban midiendo sus estadísticas, así que en pos de generar ese diálogo y esa lógica que define al INESIP, que son los estudios comparados, buscar buenas prácticas y compartirlas para pensar en conjunto, invitamos a Marina Pieretti del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe para que pueda presentar estos cambios. Marina. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias Julián y a INESIP por la invitación a participar. Yo estoy acá en la presentación, pero bueno, lo que traemos es un trabajo enorme que se hizo por parte de todo el equipo de apoyo a la gestión de la Fiscalía General, en donde un poco yo lo escucho a Julián y recuerdo las largas reuniones, extensas reuniones, en donde tratábamos de analizar números, tanto de ingresos y definir qué era una causa o qué era un caso penal o una cuestión penal, como también así de los resultados. Y nos encontramos con este grave problema de la falta de información clara, certera. No podíamos saber en qué estábamos priorizando, qué se estaba trabajando y qué no, por mala carga en los sistemas informáticos. Así que yo les vengo a traer acá un poco lo que se decidió en el año 2023 en el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, con el inicio de una nueva gestión en la Fiscalía General, en donde se hizo un cortar y dar de nuevo, digo yo. Yo les traigo acá para que ustedes vean y tengan una idea del flujo de información. Un segundo que... El flujo de ingreso. Acá dice casos, yo prefiero decir ingresos porque esta información que teníamos no está tan claro si eran casos penales o qué era lo que ingresaba. Eran registros que entraban a un sistema informático con mucha eficiencia, tanto en la carga de información mínima, como ser una calificación o una descripción de un hecho, como también de la respuesta que se le daba. Entonces, para que ustedes tengan una idea de la dimensión del flujo de información que ingresaba, ahí tenemos desde 2014, baja un poco en pandemia y después se vuelve a elevar hacia 2023, con todo este relevo de información en estas mesas y charlas y reuniones, se llegó a
producir 3 grandes documentos que son parte de un engranaje que yo voy a tratar de llegar hoy a contarles, aunque sea un poquito de todos. Yo se los traje acá en QR para el que lo quiera escanear. La primera resolución, la 174/24, es la que marcó un poco el rumbo institucional en términos de política de persecución penal. Y acá me detengo un poquito porque es ahora les voy a contar un poco cuáles fueron las priorizaciones que se hicieron, pero es un plan en donde se prioriza en dónde vamos a poner mayores recursos y en dónde vamos a hacer más esfuerzo en lograr mejores resultados. Y esto, en el 2024 fue simplemente una resolución. Hoy, les traigo una buena noticia, hoy es una obligación constitucional para el Ministerio Público, porque la nueva reforma de la Constitución de Santa Fe pone en cabeza del Ministerio Público el diseño, la planificación y la ejecución de la política de persecución penal en coordinación con los otros poderes del Estado. Pero es en cabeza del MPA quien tiene que diseñar y ejecutar esta política de persecución penal. Esta resolución yo se las recomiendo, que echen mano, la verdad es algo muy innovador porque, un poco como decía Julián, va más allá de un simple diseño de la fisonomía o de la estructura de un ministerio público, porque no es simplemente crear unidades fiscales que se especialicen en tal cosa, sino establecer la priorización. Ahora vamos a ver la resolución 211 y la 422, que son las que hacen que esta priorización o este plan de persecución penal pueda tener un basamento en la realidad. Es decir, lo podamos llevar a la realidad para después poder tener buena información y poder medirlo. Una cuestión que el que esté escuchando el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe ya está bastante, me he escuchado bastante hacer hincapié en esto. En el Ministerio Público también, cuando se inició este proceso de rediseño, se hizo mucho hincapié en el uso del sistema Heimdall. El sistema Heimdall es un gran esfuerzo por parte de la Fiscalía General de Santa Fe, que es un sistema informático propio, desarrollado por nosotros, y que no solo es un sistema de registro, sino que también es un sistema que hace análisis criminal. Por eso, ahora cuando vaya avanzando y les vaya mostrando cómo se diferenció, cómo se abrieron las aguas o cómo se separó toda esta canilla de ingreso de causas, van a ver que este sistema Heimdall de análisis criminal es un gran apoyo para dar una salida de calidad a un montón de información que ingresa o de casos que ingresan. Como les dije, esta resolución 174 lo que establece es el plan de persecución penal por objetivos priorizados, con 5 priorizaciones o lineamientos priorizados, que es la criminalidad altamente lesiva asociada a crimen organizado, los mercados ilegales de armas de fuego, los delitos cometidos por funcionarios públicos, los que afectan a víctimas vulnerables y los delitos contra la propiedad con grave afectación de derechos. Esto es mucho más extenso, yo como era muy cortito simplemente los enumeré, pero los invito a que echen mano en la página del MPA y si no en el QR pueden ver esta resolución. Como les dije, este plan de persecución nos puso un norte, nos tiró las coordenadas hacia dónde ir, pero había que bajarlo a la realidad. Entonces salieron estas otras 2 resoluciones. La resolución 211 nos trae el rediseño estratégico de gestión, es su título. Ahí está invertido, pero es 211, no es 122, es dislexia numérica, lo mío. Esta resolución nos resuelve hacia adelante. Fue un cortar en un momento y decir, bueno, para adelante, ¿qué vamos a hacer? Y definimos cuestiones no penales. Las cuestiones penales las subdividimos en 3, las que son para análisis criminal, las que son para un abordaje multiagencial y las que son estratégicas, las cuestiones penales estratégicas, que no son más ni menos que lo establecido en la resolución 174 del Plan de Persecución Penal diseñado por la Fiscal General.
agregamos una nueva forma de llamar a eso que ingresa. Antes se llamaban QUIJ, que es clave única de identificación judicial. Ahora tenemos una nueva categoría que son requerimientos. Y le pusimos este nombre porque es la sociedad requiriéndonos al Ministerio Público algo, que puede llegar a ser algo no penal, o puede llegar a ser algo penal, pero que vamos a tirarlo para el análisis o para un abordaje multiagencial. Yo acá les traje unos cuadros que son parte de la resolución 211, que definieron qué hechos íbamos a poner en cada una de estas categorías, en las cuestiones no penales, en las penales y en las 3 subdivisiones, y también definimos los primeros pasos, poniendo plazos para esos primeros pasos, y definimos quién va a intervenir y quién no. Entonces, ustedes van a ver que, por ejemplo, en este primer cuadro van a ver las cuestiones no penales y contravencionales, hay un listado enorme, lo pusimos así porque nos sirvió mucho a los efectos de la capacitación interna al Ministerio Público, a todos los empleados y empleadas, sobre todo de las secretarías de gestión, que son un área del Ministerio Público que es la que, yo digo, es como el jugador que toca y pasa para un lado, para el otro. Entonces tiene una tarea muy, muy importante en esta selección y en hacer bien este trabajo y encargar información de calidad al inicio. Todos estos casos no tienen número de QUIJ, no tienen un fiscal asignado, sino que quedan en un área que es la Secretaría de Gestión. Y a ustedes ven ahí microtráfico. Les cuento que esto, cuando lo pusimos en marcha, esta resolución, que fue en enero de este año, se hizo un plan piloto durante 3 meses, que tiene que ver con hacer un plan piloto con la mala información que teníamos para tomar esta decisión. Y también se puso el plan piloto durante todo 2024 de trabajar de esta manera con microtráfico, porque en diciembre del 23 fue transferida esa competencia al Ministerio Público de la provincia. Entonces aprovechamos ese nuevo trabajo que tuvimos y probamos este sistema. Nos dio buenos resultados, los ajustamos y a partir de enero de este año ya todo lo que ingresa al MPA de Santa Fe va de esta manera. Todo lo que no es penal queda con un número de requerimiento y en 72 horas los secretarios de gestión hacen una desestimación en el sistema llave en mano, se llama. Se la deja lista, el fiscal entra sin estar asignado a la causa, el fiscal entra y firma digitalmente por lotes de a 100 desestimaciones. Todo esto queda fuera del despacho fiscal. Para lo único que hace el fiscal, cuando hablo de despacho digital, su campanita en Heimdall. Eso es algo que voy a insistir siempre porque lo único institucional es Heimdall. Todo lo otro va por fuera. Y después van a ver cuando termine, que les voy a contar de algunos engranajes más, todos van atados al sistema informático, todo está allí. Entonces la información de calidad va allí. Por otro lado, los paraderos y suicidios, que también eran casos penales, también quedan como requerimiento. Atiende el fiscal de turno simplemente para activar los protocolos, pero eso queda en requerimiento, salvo que el paradero termine en un delito penal o el suicidio no deje de ser suicidio y pase a ser un delito penal. Las contravenciones pasa exactamente lo mismo. Respecto a la segunda categoría, cuestiones penales. Tenemos un gran lote de cuestiones penales que les llamamos nosotros para análisis criminal. Los robos simples, hurtos simples, daños simples sin autor identificado. Y sumamos acá cualquier otro hecho sin autor identificado, pero que no sea estratégico, que ahora lo vamos a ver, es la última categoría de las que manejamos. Todo esto queda en número de requerimiento y pasa a estar a cargo de las unidades de análisis criminal, que solo hay en Rosario y en Santa Fe, o los secretarios de persecución penal de cualquiera de las circunscripciones de la provincia. Para esto, ahora yo al final les voy a contar, tenemos una herramienta que da mucho apoyo a estas áreas que están creándose y están profesionalizándose, que es nuestro sistema Heimdall Analytics, que es como una especie de IDOS, en donde toda la información que volcamos constantemente está siendo analizada y
haciendo análisis criminal para poder crear focos. Entonces, ¿qué nos pasó? Que de tener 10 robos de ruedas de vehículo dejado en la vía pública, esos 10 robos pasaron a ser un solo caso penal que contiene esos 10 requerimientos. Entonces, no son 10 investigaciones penales, no son 10 ingresos, sino que es una sola investigación penal en donde estos requerimientos están unificados. ¿Por qué? Porque a través del análisis se pudo determinar, por alguna cuestión, por la modalidad delictiva o por algún patrón común, que todo eso debía investigarse junto y ahí sí recién se le da quij, se unen todos los requerimientos y recién ahí llega a manos de un fiscal. Hasta ahí no hay fiscal interviniendo. Segunda categoría de las cuestiones penales comunes, como le podemos llamar internamente, para abordaje multiagencial. Estas sí tienen número de quij, es decir, sí son una causa penal, se asignan a los fiscales. En Santa Fe hay fiscalías como Rosario y Santa Fe, capital, que son de ingreso masivo. Yo números voy a tratar de hablar de nivel provincial, en algún caso excepcional les voy a diferenciar para que sepan cómo es la diferencia de carga de flujo de ingreso de cada una de las regionales. Bien, se asignan los fiscales. En Santa Fe y Rosario, como les dije, hay unidades de salidas alternativas, o cada tienen por ahí otros nombres. Sobre esto estamos trabajando en un protocolo común, en un armado de lineamientos comunes para toda la provincia para el abordaje de este tipo de hechos. Por último, las cuestiones penales estratégicas, que son las que están o derivan o vienen de suyo de la resolución 174/24, que es la que nos trae nuestro plan de persecución penal por objetivos priorizados. Son todos los homicidios dolosos, las violencias de género, violencia familiar, los delitos rurales, ahí lo tienen, y todo lo que es microtráfico, pero que se dé en un contexto de violencia altamente lesiva. Ustedes van a ver, después si quieren yo esto se lo dejo a Julián, si a alguno le interesa la presentación, porque bueno, por ahí hay cositas que las voy pasando rápido por el tiempo, pero que son interesantes. En todo ponemos plazos para cerrar una medida, una salida alternativa de 10 meses, que nos pareció como bastante extenso, pero que bueno, lo vamos midiendo. O los plazos para desestimar, que también en eso ahora estamos haciendo ajustes porque quizás se están estirando mucho. Bueno, en esto no pueden pasar más de entre 24 a 72 horas para que la Secretaría de Gestión haya puesto en el despacho digital del fiscal el caso con toda la información inicial cargada. Bien, les cuento cómo viene esto en este primer semestre. En este primer semestre nos entraron 146.902 casos, de los cuales el 32% es no penal, es decir, no llegó a un fiscal. El 23% son cuestiones penales para análisis criminal, tampoco llegó a un fiscal, sino que está siendo analizado por las áreas de análisis criminal, y tenemos un 21% para abordaje multiagencial y un 24% de cuestiones penales estratégicas. Esto es el primer semestre de 2025. Si nos ponemos a mirar los datos que teníamos, no estamos tan errados, es decir, si vemos 2022 cuánto teníamos de NN o de casos sin autor identificado, más o menos veníamos en este camino, en este mismo número. Este cuadro se los explico, tiene que ver con esto de los requerimientos. Ingresaron un total de 146.902 requerimientos, como les dije. Permanecieron como requerimiento el 63% de estos ingresos, de los cuales el 60% es sin autor identificado y se desestimaron, ahí les puse unos 12.000 ya. Hablo primer semestre 2025. Y de estos requerimientos, que son requerimientos pero tienen autor identificado, pero no pasaron a quij porque no es cuestión penal ni para multiagencial, ni para ni penal estratégico, con autor identificado ya se desestimaron 13.000. Esto, como les dije, es algo que estamos tratando de revisar porque en teoría lo que no es penal debiera estar archivado entre 24 y 72 horas. Bien, se crearon quij de manera individual
49.000, es decir, el 33%. Pero también hay 3.200 quiz que son acumulación de requerimientos. ¿Tá? Entonces, si ustedes miran abajo en donde dicen 2025, hay 3.053 requerimientos que hicieron 1.000 quiz. Es decir, antes esos 3.000 eran 3.000 casos penales y hoy son solamente 1.000 casos penales que incorporan requerimientos múltiples. Esto que les decía antes, sobre todo en microtráfico, se toman un montón de denuncias o hechos que fueron sucediendo, se acumulan en un solo quiz y se da un solo caso penal que lo lleva un fiscal y esa investigación es una sola, en donde toda la información está acumulada en ese legajo. Para que tengan una idea, esto que les contaba antes de la diferencia de carga de trabajo, como ven, hay 2 fiscalías regionales que tienen una masividad de ingreso muy diferenciada para con el resto, pero el plan que estamos llevando adelante impacta en toda la fiscalía de la provincia. Esto es algo para que ustedes vean, nosotros vamos controlando, vamos midiendo en los tableros las cuestiones no penales versus las cuestiones penales. Y si ustedes ven, las cuestiones no penales o contravencionales se transformaron en quiz solo en un 8%. Y esto nosotros lo vamos viendo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué? Era no penal, pero pudo haberse convertido, o es información que pudo haber pasado a ser relacionada a un quiz. Entonces vamos haciendo un seguimiento. Pero en términos generales, venimos bien porque quedaron como requerimiento un 92% de los ingresos. ¿Qué es lo que buscábamos? Que no pase a ser una causa penal, lo que está definido para no ser causa penal, que no entre al despacho digital de un fiscal, que no entre a su carga de trabajo. Bien, en cuestiones penales estratégicas se transformaron en quiz el 63%, que esto también es algo que vamos midiendo y vamos mirando. Hasta aquí la primera resolución que, a partir de establecer un plan de persecución penal, dijimos, bueno, para adelante lo podemos llevar a cabo de esta manera en términos de gestión de la información y del flujo de ingreso. ¿Qué pasaba? Teníamos el problema hacia atrás. Entonces, la segunda resolución, que es la 442/24, ¿qué hizo? Organizó y sinceró la carga de trabajo. Había muchísimos legajos o ingresos o casos abiertos en el sistema, pero que no tenían nada de información cargada y tampoco tenían movimiento. Entonces esto lo que hacía era distorsionar totalmente la carga de trabajo de los fiscales y dificultaba hacer un planeamiento o una planeación estratégica tal cual como decía Julián. Se crearon 2 etiquetas. La primera se llama sin actividad, y ¿qué hizo? Agarró todos los casos de 2014 hasta 2022 y se le puso esta etiqueta en el sistema informático. Vuelvo a decir, estamos culturalmente, institucionalmente haciendo un esfuerzo muy grande y trabajando mucho y machacando mucho para que todo sea en un sistema informático y nada en papel ni en legajos, aunque informales, pero en papel. Terminaba dándole una formalidad que tergiversaba la informalidad del legajo fiscal. Bien, sin actividad, todo este grupo de casos. Legajos que fueron enviados a archivos externos, es decir, entraron en papel y se mandaron a un archivo que se paga fortuna en archivos externos para tener esos legajos, pero nunca se cerraron y nunca se hizo nada. Casos donde no tiene ningún dato sobre quién pudo haber sido el responsable del delito, todos estos NN que teníamos. Casos donde sí hay datos del posible autor, pero nunca se realizó una audiencia imputativa. ¿Cuál era el objetivo? Sacar de la carga de trabajo o de la bandeja de los fiscales esto como si fuese trabajo activo. No quiero ser odiosa, pero muchas veces nos pasaba que la cuestión era, tengo muchos legajos, tengo 5.000 legajos a cargo, necesito empleados. Entonces esto de esta carga de trabajo que no es real, también siempre termina tendiendo a que la estructura de la organización, a que dónde pongo los empleados, dónde pongo más fiscales, tenía que ver con esto, con una carga de trabajo que era totalmente falaz. La segunda etiqueta es la de espera nueva evidencia. Esta etiqueta se puso en los casos priorizados, es decir, todos los que están en las 174, pero que son anteriores del 2022, sobre todo los homicidios dolosos y sus tentativas, pero que
quedaron los casos sin movimiento por más de un año. Se le puso, para no poner sin actividad, espera nueva evidencia. Esto también tiene que ver con una cuestión de cómo comunicar a las víctimas estos cambios en la gestión, ¿está? Porque decirle a una víctima o a un familiar de la víctima que su caso está sin actividad, también es muy difícil como discurso del Ministerio Público. Entonces, en esto de trabajar junto a las víctimas en todo esto que vamos haciendo, porque también se los informamos a ellos, porque los cambios de fiscales, porque trabajar en foco hace que el caso de su familiar ahora esté en otro fiscal y ellos no quieran, y se le explica cómo funciona. Entonces, darle información a la víctima sobre esto también es importante, y cómo comunicarlo, ni hablar. Bien, les cuento qué pasó el día que apretaron Enter y pusimos en marcha esta resolución. Había un total de legajos abiertos hasta la fecha del 2022 de 1.435.298 legajos, de los cuales pasaron a estar sin actividad el 53,95%. Esperaban nueva evidencia un 10% y quedaron abiertos un 35%. Al día de hoy, de esos que están sin actividad, ya los fiscales archivaron 39.000 de los 774.000, o sea, se archivó muy poco, y de los que esperaban nueva evidencia, hay 13.000 que ya también lo finalizaron los fiscales. ¿Qué nos pasó con esto? Vuelvo al número de los inactivos, de los sin actividad. Hicimos un encuentro de fiscales en el mes de abril, en donde el tópico que se utilizó, se lo voy a leer porque, textual, porque la verdad que fue de muchísima utilidad. Se trabajó el análisis y diagnóstico de los casos categorizados como sin actividad, porque de golpe el fiscal entró al sistema informático y de tener 5.000 legajos asignados, pasó a tener 12. Y esto es real, así como lo digo. 12 legajos activos. Entonces, ¿qué se trató en esos talleres que se hicieron en el encuentro de fiscales? Se le dio a cada fiscal una hoja 4 que decía su nombre y apellido y los casos que estaban sin actividad. Y abajo decía los casos que estaban abiertos. Eran libres o no de mostrárselo entre ellos, nosotros le dimos esa libertad, pero sí les tiramos tópicos de cómo resolver esto hacia atrás. Sobre todo las respuestas que nos dieron, que fueron súper nutritivas, y nos parecía que era fundamental que los fiscales armen equipo junto con los órganos de dirección del Ministerio Público para ver cómo resolver esto, y también para evitar que vuelva a pasar esto, para que entiendan que todo este cambio en la gestión y este rediseño de gestión tenía que ver con un grave problema que si no llega un momento que hay que cortar y ponernos a limpiar lo viejo. Bueno, sobre esto tenemos un documento que es muy nutritivo, yo no les traje las conclusiones, pero el que los quiera me puede escribir y ponerse en contacto, y la resolución para sacar todos esos legajos o darle una respuesta a todos esos legajos inactivos de 2022 hacia atrás, las estamos procesando a partir de ese documento que los mismos fiscales que tienen este bagaje atrás han decidido. Bien, ustedes me preguntarán todo esto para qué nos sirve. Al día de hoy, yo les traje los resultados parciales del primer semestre. Audiencias, es decir, hasta ahora les venía hablando de los ingresos, que dijimos que es legajo y que no. Y ahora empezamos a medir, en virtud de eso, esa nueva definición, las audiencias del 2022 versus las audiencias del primer semestre de 2025. Como está sacado en porcentaje, podemos compararlo, y si vemos en audiencias imputativas, que es la formación de cargos, aumentó del 4,6% que había en 2022 al 14% en 2025. Porque, obviamente, el número de juicios y de causas y de carga de trabajo que tienen los fiscales es mucho menor al que tenían en 2022. Audiencias de prisión preventiva aumentó del 2,7 al 8,6. Las audiencias de suspensión de juicio a prueba del 0,04 en 2022 al 1,10 en 2025. Los juicios abreviados del 1,7 al
5% en 2025, con índices súper interesantes de crecimiento, y los juicios orales aumentaron del 0,01 al 0,41 en 2025. Esto también tiene que ver con una cuestión que la Oficina de Gestión Judicial se está poniendo un poco al día para agendar las audiencias de juicio. Y cuando hablo de las audiencias de juicios orales, no estamos contabilizando en esto, o sea, por separado solo se contabiliza como una, las audiencias de juicio por jurado que estamos empezando a tener en la regional de Rafaela. Bien, yo les decía que esto es tenemos este norte que nos puso la resolución 174, estos son dos engranajes, estas dos resoluciones que les desarrollé, que hacen que podamos ir llevándola a la práctica. Ahora, de la mano de esto, tenemos otros engranajes que yo se los traigo simplemente para nombrárselos, porque no quiero seguir pasándome de tiempo. Este es el primero, Heimdall Analytics. Es lo que hace que todo ese flujo o ingreso de causas sin autor identificado puedan ser analizados a través del uso de tecnología. Más allá de los analistas o que formemos gentes para análisis criminal, tenemos nuestro propio sistema informático, que todo lo que se carga va siendo procesado y va generando, yo acá les puse un montón de cosas, el que esté interesado, vuelvo a decir, a disposición, va generando focos y va generando y detectando modalidades comunes o llamadas de atención para que el analista pueda poner el ojo y quizás detectar de toda esta información NN focos de investigación o causas que puedan unificarse. En segundo lugar, dos plataformas que se acceden a través de la página del MPA, que es Moonin y UIN, en esto yo hago mucho hincapié, son un portal de atención a víctimas y abogados. Esto también nos sirve a nosotros para poder medir y poder tener conocimiento de cómo se atiende a las víctimas, sobre todo, qué información se les brinda a las víctimas, porque eso es algo que las víctimas nos exigen constantemente acceso a la información. Entonces, en pos de que los fiscales tengan y puedan hacer uso más eficiente de su día a día, de su carga horaria de trabajo, a través de estas plataformas la víctima no tiene que ir al Ministerio Público y capaz que ir varias veces porque el fiscal está en audiencia, sino que la víctima se enrola y consulta al sistema informático nuestro y el fiscal en el tiempo que puede o lo deriva a un empleado, da la información a través de ese sistema que nosotros lo vemos y vamos midiendo, y si no le contesta 1, 2, 3, 5 veces, tenemos la posibilidad de acceder nosotros e intervenir desde Fiscalía, tanto regionales como generales, para poder darle una respuesta a esa víctima y quizás hacer un llamado de atención de por qué no se le está brindando información. Respecto a UGIN, es lo mismo, una plataforma para los abogados, sean defensores o sean querellantes, representantes de una u otra parte, todas las consultas se hacen por esa vía y no se hacen ni por correo electrónico ni por WhatsApp. Vamos a lo formal y a lo institucional, que es el sistema informático del Ministerio Público. Por último, y esto se los traigo porque bueno, en las últimas reformas de nuestro Código Procesal nos fija el Ministerio Público que la dirección de la investigación se hace a través de directivas de investigación. Entonces, estamos por poner en marcha, esto es todo lo anterior, está en marcha, esto es lo que venimos para noviembre, y en pos también de que los fiscales tengan mayor disponibilidad del tiempo para priorizar las causas que queremos priorizar o los ingresos y los hechos que queremos priorizar, creamos un sistema de consulta de flagrancia que va a empezar, si Dios quiere y si está todo en orden, en noviembre de este año, que es una especie de call center en donde el sistema informático se atiende, se graban todas las conversaciones, se da de alta el requerimiento, y desde allí mismo, con todos los protocolos de actuación que ya están establecidos por la Fiscal General y las directivas de investigación, lo que hicimos es estandarizar en todos los hechos de flagrancia, de robos calificados,
van a tener las mismas directivas de investigación para todos los hechos. Y solo va a intervenir el fiscal una vez que todas esas medidas estén hechas y deba definir sobre cuestiones que sí requieren la intervención del fiscal, como por ejemplo es hacer un allanamiento o una orden de detención y dejar a la persona detenida. Pero lo bueno es que el fiscal va a llegar a su despacho al otro día y va a tener cargado en el sistema todo lo que se hizo e incluso la llamada telefónica. Con lo cual solo le va a quedar pedir audiencia y ir a audiencia con ese detenido. Pero todo el trabajo administrativo ya se hizo a través de un call center muy automatizado y estandarizado. Es decir, hicimos directivas de trabajo, directivas de investigación para cada tipo de hecho. Esto lo trabajamos con fiscales especializados en cada materia, entonces con violencia de género se trabajó con esos fiscales, con delitos contra la propiedad se trabajó con esos fiscales, de microtráfico se trabajó con ellos y así. Bien, este sistema, como les dije un poco, estamos en plena puesta en marcha. Para finalizar, otra de las cosas que están en agenda y que ya estamos prontas a terminarla, esto tiene que ver con un esfuerzo enorme que se hace por parte de la Dirección de Informática del Ministerio Público, que con muy poquitos recursos hacemos todos estos sistemas propios, que no compramos paquetes, sino que lo hacemos propios y a nuestra medida. Entonces, algunos de los indicadores, esto se está trabajando, yo cuando les dije de todo el equipo de apoyo a la gestión, obviamente está sumado el auditor general del Ministerio Público, que es quien también trabaja y estuvo en las mesas con nosotros para el diseño de todo esto, y justamente es él quien quiere estos paneles de control y requiere de estos indicadores para poder hacer una medición seria de lo que está sucediendo. Entonces esto también es otro de los proyectos que tenemos en agenda. Para terminar, decirles que, bueno, todo estas reformas tienen que, si las hacemos por hacerlas y por cambiar los números y por subir en un ranking, solamente estaríamos quedándonos cortos. Incluso a los fiscales también no les impacta demasiado, más que tener menor casos asignados a él. Lo interesante de esto es que antes diseñábamos estructuras o la fisonomía de una estructura, fiscalías especializadas en tal o cual tema, desde mala información, desde mala carga en el ingreso de la información. Hoy, al tener esto, podemos, y al haber tomado una decisión de esto es lo que se prioriza y esto es lo que no se prioriza, y comunicarlo a la sociedad y comunicarlo a las víctimas. Nosotros este plan de persecución penal se les informó a todas las ONG de víctimas de la provincia, se puso en jaque, y que nos critiquen, pero también sirve para blanquear a dónde voy a poner empleados, a dónde voy a poner recursos económicos, a dónde voy a poner recursos informáticos, en virtud de ya empezar a tener información que empieza a olernos como de un poquito mayor calidad. Entonces, el paso que nos falta a todo esto es empezar a decir, esto que tenía 5.000 causas asignadas, que le ingresa una por día y que tiene 12 activas de 2022 ahora, o de 2014 ahora, bueno, de ahí hay que sacar recursos y hay que ponerlos en donde efectivamente hay carga de trabajo real y activa. Entonces, bueno, este es como el próximo paso que vamos a tener que dar como Ministerio Público, pero bueno, como les dije, esto arrancamos haciendo el análisis de todos los números de 2022. En 2023 se trabajó muchísimo en el armado de toda la estructura de resoluciones que apoyan esto, porque está la firma de la fiscal general, quien toma estas decisiones y avanza con estas políticas y estos rediseños de gestión. Pero bueno, nos falta seguir avanzando. Yo creo que a final de este año ya vamos a empezar a poder medir en un año completo con este nuevo plan de gestión o estos nuevos lineamientos de gestión, y vamos a poder avanzar en esto otro que creo que también es muy interesante, porque los fiscales que tienen mucha carga de trabajo
requieren de tener más recursos, o sea, esa diferenciación hay que hacerla porque es sana para la institución. Bueno, desde ya, muchas gracias, perdón si me pasé mucho, pero bueno, había armado todo esto y a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, Marina. No hay problema con el tiempo, porque la verdad es que fue súper interesante, digamos, la bajada a tierra de mucho de lo que se fue hablando acá y mostrar cómo esta cuestión que muchas veces decimos rápidamente, la idea de tomar control sobre los ingresos, definir mejor el universo de casos, son cuestiones que se pueden realizar, que requieren mucho esfuerzo. Ya van 2 años de trabajo en esto y recién ahora se está terminando de consolidar ese nuevo sistema, pero que empieza a mostrar sus frutos prácticos en lo que siempre decimos que es la posibilidad de tomar mejores decisiones por parte de quienes tienen esa carga. Y hago ahí un pequeño asterisco, pero qué importante que es una cuestión que en Latinoamérica ya es muy usual y en Argentina todavía no, que es la cuestión de los plazos temporales en los cargos de máxima autoridad de los ministerios públicos, porque son los que promueven y facilitan esta tendencia a la rendición de cuentas. Bien, ahora un poco pasado de tiempo, pero queremos cumplir con lo que habíamos prometido de abrir el juego y el micrófono para quien quiera hacer alguna pregunta o comentario o crítica a lo que sea. Este es el momento. Mauricio Clavero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto de haberlos escuchado, sobre todo a Mariana. Bueno, la conozco por mi paso por el Ministerio Público ya de hace unos cuantos años. Siempre es un gusto oírla, escucharla. Simplemente una pregunta, solamente, no sé a quién dirigirla, pero cualquiera de los tres seguramente podrá darme una respuesta. Siempre observamos medidores cuantitativos. ¿En algún momento se anexa algún medidor cualitativo, es decir, de satisfacción, por ejemplo, de la víctima con el trabajo del fiscal? Eh, ¿Hay algún modo planificado, Marina, sobre todo en Santa Fe, para Sí, analizar esto? perdón, lo tomo. Gracias. Sí, en Santa Fe justamente, un poco lo que les contaba, que fue muy rápido, pero bueno, esto de tener una plataforma para que las víctimas accedan, no solo es una herramienta súper útil para el fiscal, que muchas veces la atención personal le lleva mucho tiempo o se le hace imposible porque el horario de atención al público generalmente en los ministerios públicos es horario donde hay audiencia, entonces les es muy difícil. Nosotros esta plataforma la hicimos que no es un correo electrónico ni es un WhatsApp en donde la víctima habla y no lo podemos controlar o no lo podemos mensurar. Entonces, en esta plataforma nosotros queremos implementar, pero bueno, como es muy nuevito, esto empezó a funcionar la plataforma hace 2 meses, 3 meses para víctimas y hace 15 días para abogados, queremos agregar en esa misma plataforma donde la víctima puede consultar, agregar una forma de mensurar subjetivamente, más allá de que nosotros podamos saber si le contestó, el tiempo que le contestó, si contestó lo que le estaban preguntando. Entonces, al poder observar eso, podemos, y como es un sistema nuestro también, podemos empezar a mensurar o analizar qué es lo que está pasando entre los fiscales y las víctimas, que normalmente es el gran problema de la información. La víctima quiere información, más allá de que quiere empatía por parte del funcionario que lo atiende, quiere información. Con información la víctima se queda tranquila en una gran parte. Después, si le damos información y la atendemos con empatía, la víctima nos acompaña hasta juicio de nuestro lado y no evitamos que se cruce de vereda. Entonces, sí tenemos pensado índices cualitativos como ser ese o como ser, por ejemplo, la carga de información en los legajos. Si carga los legajos completos o no, si están validadas las personas o no, si está geolocalizado el hecho o no, todo eso tiene que ver no con una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Excelente. Solamente me surge la duda, en la labor fiscal muchas
haber entrevistas o diálogos que tiene el fiscal con la propia víctima o damnificados suelen ocurrir en encuentros o de algún modo, a ver, por fuera de la formalidad. ¿Hay modo de registrar eso, de que para que el fiscal le quede reflejado esa atención, ese tiempo que dedicó a la víctima, que muchas veces la escucha es como la de un psicólogo también en algunos casos, lleva tiempo, dedicación, para obviamente lograr esa Sí, satisfacción de la mira, víctima? lo que es el acto formal de la entrevista, sí, por supuesto, que queda registrado en el sistema y demás. Ahora, después, la tarea que el fiscal haga de tener empatía y contención y acompañar a las víctimas, Sí. no se registra en ningún lado y va de suyo que es trabajo del fiscal, que está casi tan importante como ir a una audiencia o condenar al imputado, brindarle tiempo de calidad a las víctimas. Si me hablas de una encuesta de satisfacción, bueno, la idea es hacerlo a través del sistema de consultas Mooning, que es más masivo, que yo puedo llegar a más cantidad de gente eh, a través de eso. Después, si en persona el fiscal dedicó más o menos tiempo, ojalá que todos los fiscales le dediquen el tiempo que tienen que dedicarle a las víctimas, apuntamos a eso. Una última, y ya no molesto más, simplemente cuando nosotros estábamos en la etapa fundacional en Santa Fe, bueno, eh, las ideas a veces venían o si no algunas otras copiábamos. Y recuerdo que habíamos buscado una forma de notificar los archivos o las desestimaciones a través de una explicativa nota que habíamos tomado del formato del CEJAS, y parecía dar resultado en el sentido de que por lo menos le podíamos trasladar en aquel momento, estoy hablando ya de unos cuantos años, en un lenguaje llano, claro, qué es lo que el fiscal había valorado para resolver ese archivo o esa desestimación. ¿Esto concretamente se sigue haciendo a través de un papel o es personal esta comunicación Eh, hacia las víctimas Mira, o Mauricio, denunciantes, no te víctimas? cuento, hoy la comunicación del archivo de la desestimación eh, la hace el mismo sistema informático, o sea, la produce, ya está estandarizada. El fiscal puede editarla, agregar, sacar lo que quiera, pero de mínima está estandarizada, nuestro propio sistema lo hace. Los modos de notificarlo hay un montón. En algunos casos no queda otra que hacerlo por escrito, pero en los casos en donde tenemos otra forma de comunicarlo, sí lo hacemos de otra forma, sea vía correo electrónico, vía WhatsApp, o de la manera que tengamos que sea más eficiente. Obviamente en la masividad de las denuncias que se desestiman, en todo eso que yo hablaba de cuestiones no penales, también está buenísimo la posibilidad de que sí se archivó la causa y no fue eficaz la notificación a la víctima, este sistema Mooning sirve para aquel que hizo una denuncia que le robaron la billetera y nunca supo nada. Bueno, hoy no tiene que ir al Ministerio Público para saber qué pasó. Entra a la página del MPA, si ya está registrado una sola vez, puede consultar por todos los hechos que tiene, y de ahí mismo el fiscal le puede comunicar que la causa fue archivada por tal o cual motivo, incluso remitirle el documento con firma digital del fiscal de la desestimación o el archivo. Así que en eso, Genial. trabajando en esa línea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Excelente. Gracias, gracias. Gracias, Mauricio. ¿Alguna otra pregunta, comentario, intervención de cualquier tipo de alguien más? Lu Alison, te veo hablando, pero no se te escucha por más que no estás muteada. Capaz es algo del micrófono. No se escucha, ¿no? No. No sé si querés em, probar por chat o con otro. ¿Sigue sin No. escucharse? Ahí se escuchó, sí. No sé qué cambió. Buenísimo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Es una pregunta muy cortita y muy específica. Marina, quería consultarte si ahí en Santa Fe el Poder Judicial tiene el mismo sistema que el Ministerio de la Acusación y en el caso de que no, si la convivencia entre ambos sistemas representa
O sea, la traducción de información entre un sistema y el otro representa un tiempo bastante, me imagino, largo, y si tienen previsto alguna forma de reducirlo. Bueno, buenas. ¿Cómo va, Lu? Te cuento, nosotros, bueno, éramos Poder Judicial hasta septiembre de este año, que ya la Constitución de Santa Fe nos independizó. Más allá de eso, el sistema informático que tenemos nosotros no lo tiene el Poder Judicial. Lo que tiene nuestro sistema informático es que es muy comunicable con todos. Incluso yo por él te tiro, que es algo que medio está bajo mi área también, el tema de armas de fuego. Nosotros con ANMAC comunicamos, y con RENAPER comunicamos. Bueno, con el sistema que tiene el Poder Judicial para el área penal, que es un sistema específico de gestión de audiencias, sobre todo, no más que eso, comunicamos. Y lo comunicamos de una manera muy fácil con un web service que es muy simple. Todo esto, vuelvo a decirte, yo no soy la especialista, el área informática nuestra es quien diseñó todo esto, en un trabajo súper grande de todo un gran equipo de trabajo y de muchas peleas y de muchas mesas en donde nos íbamos enojados a veces y a veces lográbamos tener consensos, pero logramos tener un sistema que es muy simple la comunicación, incluso, por ejemplo, darte ejemplos, nos agregaron justicia penal juvenil en junio, 23 de junio, creo que fue 26, 23, y enseguida pudimos nuestras audiencias que nuestro sistema pedía, específicas de justicia penal juvenil, pasarle el requerimiento al Poder Judicial, modificaron para que sea compatible y directamente la comunicación por web service es automática. Sí tengo entendido que por parte del Poder Judicial están tratando de avanzar en tener otro sistema de gestión de audiencias. Nosotros tenemos nuestro sistema. Incluso les adelanto algo, pero bueno, estamos trabajando muy fuerte para que ese sistema nuestro de Heimdall sea utilizado por la policía, por la PDI, para que tenga su sistema Heimdall. Entonces, todo lo que hace la policía solo aprieta Enter y me lo manda de manera digital. Y evitemos no solo los papeles, sino que evitemos también los desentendimientos o las fallas en el pasar la información. Gracias, Marina. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez alguna última o comentario. Hola Julián, ¿se escucha? Sí, ¿Cómo estás? Bueno, nada, gracias por la participación, muy buenas las experiencias. Quería hacer dos consultas, una a Julián, principalmente en cuanto al índice de eficacia política criminal, si piensan desde el INESIP agregar algún tipo de indicador que evalúe también eficiencia, ¿no? Sumarle a la eficacia la capacidad y los recursos que tienen cada una de las provincias para equiparar un poco todo. Y preguntarle a Marina si desde lo procesal hubo alguna cuestión, ¿no? Esto de cómo se toman los ingresos, ¿no? Si pasasen requerimientos o causas penales, ¿no ha tenido algún inconveniente desde el punto de vista procesal o ha tenido alguna injerencia en ese tipo. Vuelvo a Julián, la pregunta también cómo compatibilizar, ¿no? Cómo miden uno los ingresos y cómo miden otros para tener un índice de eficacia más criterioso entre unas y otras provincias. bien. Si quieren, comienzo yo. Estamos desarrollando, creo que algo adelanté, un sistema más amplio de indicadores para los ministerios públicos que incluye alrededor de 4 o 5 indicadores específicos de eficiencia, pensándolo no solo en términos de utilización o de los recursos disponibles, sino también pensándolo en la dimensión de eficiencia específica de lo que es la política criminal, es decir, de la utilización o no de ese recurso tan particular de la política criminal que es la violencia estatal por los costos que, digamos, por las externalidades que produce. En términos de comparabilidad de la tasa, y justamente por las divergencias o diferencias que hay entre los distintos sistemas, no solo en términos de cómo miden los ingresos, decidimos quedarnos con esta tasa básica por medir una característica muy puntual y esencial de cualquier organización, que es la capacidad de cumplir con este objetivo básico que entendemos que es compartido a todos los ministerios públicos, de dar una calidad
de respuesta a cada caso penal ingresado, tomando como caso penal ingresado a lo que los propios ministerios públicos así definan y promoviendo este tipo de avances en esa definición, ya no solo desde lo propositivo y ya no solo desde los informes, sino también generando esta clase de espacios que invitan explícitamente a los ministerios públicos a tomar esta clase de decisiones que vayan afinando y nos vayamos acercando cada vez más a un universo de casos más realista y acorde a los objetivos de cada ministerio público, con la esperanza de que en algún momento deje de ser necesario que estemos haciendo un ranking para que la información sea pública y que más bien lo que tengamos es, como en la mayoría, o como muchos, no diría todavía la mayoría, pero sí en muchos países de Latinoamérica, ministerios públicos que periódicamente, en forma permanente, van publicando sus resultados de forma mucho más desagregada y consistente de lo que todavía tenemos acá, y que la propia ciudadanía, ya no solo el INESIP como actor institucional particularmente interesado, sino en general o en particular la ciudadanía de cada provincia o lugar, pueda evaluar lo que está haciendo su ministerio público y podamos discutir, por ejemplo, hoy por hoy en Santa Fe podemos dar una discusión seria respecto a si la decisión político-criminal de priorizar esos fenómenos criminales en detrimento de otros es adecuada o no. Ese es el camino de democratización que mencionábamos en términos de política de persecución penal. En el resto de los ministerios públicos de Argentina todavía no podemos discutir esa decisión porque esa decisión no se toma en forma centralizada, pública y transparente, sino que se toma en la diaria, disgregadamente y de acuerdo a lo que probablemente cada fiscal, o a veces ni siquiera cada fiscal, sino otros estamentos de la burocracia van decidiendo. Entonces, criterios de priorización, criterios de selección y alguna forma de planificación siempre hay. Lo que estamos promoviendo es que esa planificación sea lo más institucionalizada, transparente y evaluable posible, y por eso rescatamos esta experiencia de Santa Fe. Marina. Francisco, te respondo ahora lo tuyo, pero quiero sumar algo a lo que dice Julián, que quizás no sé si están todos al tanto, pero en Santa Fe la fiscal general presenta su informe de gestión todos los años, con lo cual este plan de persecución penal, más allá de que vuelvo a hacer la salvedad a partir de septiembre, una manda constitucional que tiene el Ministerio Público, lo presenta y es puesto en jaque también por el estamento político. Nosotros el plan de persecución también lo trabajamos con las ONG de víctimas. Entonces también acá hay planteos de ciertas ONG que nos han dicho, che, y esta otra materia, y hay que explicarlo, y hay que, digamos, hacer frente a eso y tener el coraje de estar en el lugar y tomar la decisión y sostener esa decisión y explicar e informar esa decisión. Así que en eso me sumo a lo que decía Julián, en Santa Fe estamos por ese camino, que es muy recomendable, muy sano institucionalmente y también es muy esclarecedor de para dónde vamos. No es el día a día el que te va llevando. Respecto a lo que vos decías, Francisco, sobre la cuestión procesal, sí, tuvimos mucho debate, porque sobre todo en las cuestiones no penales, que quedan como requerimiento, yo hago mucho hincapié en la víctima, porque bueno, es una de las áreas con las que más trabajo, aparte de la gestión, porque la víctima quiere su juiz y quiere su fiscal. Entonces, también tuvimos la discusión procesal de, che, es denunció un extravío de cheque, no es delito, pero es una denuncia. Entonces, el nombre que yo le ponga, si es quick, requerimiento, no me lo impone nadie, es una creación del Ministerio Público. Sí, lo que hacemos es que, como no tenemos posibilidad de un archivo administrativo de ese requerimiento, porque el código no nos lo habilita, sí hicimos esto de las desestimaciones llave en mano, las hace un área específica y el fiscal solo ingresa, tiene una campanita en rojo todos los días, normalmente en algunas regionales, sobre todo las de flujo masivo de ingreso de causas, designan a 1 o 2 fiscales que ingresan y hacen una desestimación con firma de un fiscal. Eso es lo único, incluso intentamos plantear a la legislatura alguna reforma en este sentido, de poder tener la posibilidad de una herramienta de archivo administrativo que no requiera de un fiscal, porque, pero bueno, esa discusión la dimos y llegamos a que esa fue la mejor solución. Poder darle uso de tecnología para que
sea más rápido y más eficiente, y el fiscal, consumamos menos horas fiscal para esa labor que no es prioritaria. Bueno, ya estamos muy pasados de hora, pero si alguien más quiere aportar algo, si no, vamos a ir cerrando. Les agradecemos enormemente, en primer lugar, a Edita y a Marina por su tiempo, predisposición y claridad a esta conversación que la verdad fue súper interesante. Gracias a cada uno y a cada una de ustedes quienes se conectaron, por haberse justamente conectado. Entendemos que son espacios que hay que seguir generando para intercambiar esto que sigue siendo muy novedoso y muy en algún punto contracultural para la tradición de estas organizaciones como los ministerios públicos en la región, pero que son avances que se van generando y que es bueno poner en común para seguir generando nuevas ideas, porque esto que está planteando Marina, hasta hace 2 años nosotros lo buscábamos en Argentina y no existía, y hoy ya tenemos una experiencia concreta que puede presentar sus avances, los obstáculos, y también resultados concretos. Mañana van a estar recibiendo la versión final y definitiva del informe de eficacia de este año, con esta guía que intenta transmitir un poco lo que conversábamos al comienzo de hoy, el anexo estadístico, y bueno, como siempre quedamos a disposición. Vamos a incluir también lo que compartió Marina, que lo puso a disposición, así que se lo vamos a pedir. Y como siempre quedamos abiertos a seguir estas discusiones. Quien quiera, lo hablábamos con algunos en forma particular, quien quiera generar algún otro espacio de este tipo, otro foro o espacio de conversación sobre algún otro tema vinculado, la plataforma de INESIP está siempre a disposición para promover estos espacios y estas discusiones, así que seguimos dialogando. Les mandamos un abrazo grande a todos y la seguimos en otro momento. Muchas gracias, Julián, muchas gracias a todos. Tengan buenas noches. Gracias.